Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos. En esta temporada hablamos de economía circular y en este capítulo vamos a hablar del uso circular de materiales, de la eficiencia en el uso de los recursos y otras cosas más. Le he pedido a Alejandra Balaguera Quintero, que es ingeniera ambiental y doctora en ingeniería, que nos acompañe para que nos ilustre sobre estos asuntos. Profesora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a ustedes. Usted hace parte del grupo de investigación de ingeniería civil, De ingeniería ambiental, de ingeniería ambiental. correcto. Tengo el rayo con la civil y la ambiental porque su objeto de trabajo son los materiales. Sí, así es. Entonces, a lo mejor tengo en la cabeza que es más cercana a la civil que a la ambiental. Yo siempre he dicho que yo tengo como una parte, o la mitad en la parte ambiental y la otra mitad en la parte civil. Entonces, incluso mi trabajo de grado de doctorado estuvo así. La mitad del trabajo fue ambiental y la otra mitad civil. Así que con toda tranquilidad se puede generar la confusión. Ese trabajo de grado doctoral suyo, ¿sobre qué versa exactamente? En el trabajo de grado hice la medición, o hice una propuesta de medición de coeficiencia en donde se relacionaban tres variables: la ambiental, la económica y la técnica, de diferentes materiales alternativos para utilizar en vías terciarias. Típicamente se hacen las evaluaciones independientes, o se hace una evaluación ambiental, o se hace una evaluación técnica para evaluar la calidad del material y que sea, digamos, el apropiado para instalar en campo, o se hace la viabilidad económica para saber si realmente vale la pena en términos monetarios. Pero en este caso yo hice una propuesta para correlacionar las tres variables. Diríamos en país a un 3 en uno. Exactamente, sí, 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 que permita a uno tomar una decisión como más completa, más integral. Y esto es para vías rurales, pues vías terciarias. Sí, en este caso particularmente lo hicimos para vías terciarias. Este tipo de vías está muy abandonado en el país. Se le ha dado prioridad a las vías de primer orden, pero este tipo de vías incluso son las que más se presentan en términos porcentuales en nuestro país. Como están tan lejanas, en muchas ocasiones acceder con materiales tradicionales se vuelve muy complejo y muy costoso. Entonces se buscaron alternativas de materiales que se pudieran encontrar en las zonas y que se pudieran implementar o aplicar como estabilizantes en ese tipo de suelos. Es decir, que se reduzca, por ejemplo, costos de transporte, de adquisición, sin perder algunas características, porque ahí está usted haciendo la lectura de las tres variables, entonces ambientalmente funcione, económicamente funcione. Así es. El tema económico, digamos que hoy se ha vuelto como un reto, porque acceder a esos materiales y llevarlos a las diferentes zonas implica pues una cantidad de cosas. Pero adicionalmente a ello, el tema técnico no es negociable. El tema técnico se tiene que cumplir sí o sí. Porque está arreglado. Exactamente, porque está reglamentado. Entonces, nosotros no podemos utilizar un material que a los 3, 4 meses nos toca hacer una sustitución de ese material en la carpeta pues, implementada, porque entonces ahí se pierde la viabilidad económica y se pierde la viabilidad técnica. Y entonces, si yo tengo que explotar más material, entonces eso implica también otros impactos ambientales adicionales con los que no se habían contado. Entonces, todas esas variables se deben considerar para poder tomar la decisión al final, qué tan bueno o no puede ser utilizar un material alternativo. Y entonces lo que ha venido desarrollando con la universidad es el sistema de medición. Sí, digamos que lo que yo he trabajado es cómo poder analizar las tres variables. Cómo no solamente decir, bueno, vamos a hablar técnicamente, que es necesario, o económicamente, que también es absolutamente necesario, y la parte ambiental, pues que ya está tomando tanta fuerza y tanta importancia a nivel mundial, a nivel local, sino porque no se toma una decisión en función de las tres, que nos permita, digamos, decir, bueno, elijamos materiales que realmente nos permitan cumplir las tres condiciones pues, que estoy mencionando. Y ese trabajo, digamos, lo adelanta usted actualmente desde el grupo de investigación, con estudiantes, con colegas. Sí, así es.
He venido trabajando con varios colegas desde hace varios tiempo, con auxiliares de investigación. Hemos trabajado en sinergia, no solamente pues en el área de la parte ambiental, sino también en la parte de construcción, que pues por supuesto que se necesita una validación en los procesos constructivos. Digamos que ya hay un nivel de experticia mucho más profundo en ese tema, entonces es necesario que se pueda trabajar, digamos, con colegas expertos en el tema constructivo. Y obviamente, digamos, en la parte ambiental, tenemos unas miradas distintas desde otros enfoques de impactos ambientales, porque en este momento hay muchos impactos ambientales. Entonces, ¿cómo se analizan desde diferentes como miradas o aspectos en términos ambientales? Que a veces, profe, termina siendo un poquito como una especie de talanquera el tema ambiental. Algunas personas lo ven como un límite, dice, Sí, incluso esa es la idea, que nosotros la parte ambiental no la sigamos viendo como un obstáculo, sino que se vuelve un aliado nuestro. Entonces, cuando uno lo vuelve un aliado, realmente dice, bueno, qué bueno encontrar un material, en este caso particular, que tenga una cantidad de beneficios económicos, técnicos, pero resulta de que también tiene beneficios ambientales. Entonces estamos prestando servicios no solamente a nivel ambiental, sino a nivel social, porque estamos reduciendo impactos que al final las consecuencias las vamos a sufrir nosotros como sociedad. Entonces, cuando uno presenta el tema ambiental con esa perspectiva, no desde el obstáculo, sino desde el aliado, no desde el problema, sino desde la solución. Entonces ya el tema ambiental, digamos que lo empezamos a ver como con un poquitico más de cariño, como decimos nosotros. con mayor amplitud porque va a posibilitar el desarrollo de los proyectos. Claro, y hoy el mundo está pidiendo sí o sí muchas variables ambientales cuantificadas, medidas, analizadas, de todo prácticamente. Entonces, si nosotros también nos estamos vinculando a analizar temas ambientales, pues obviamente, digamos que vamos a ser competitivos a nivel mundial. Entonces ya no solamente nos están importando las variables que típicamente se consideran, sino que estamos, mejor dicho, nos estamos metiendo en un mundo que el mundo nos está exigiendo, digamos, mirarlo con una forma diferente y ser competitivos y considerar esas variables que hoy, como lo mencionabas antes, se están volviendo como ese obstáculo o esa talanquera. No, veámoslo como algo bueno, veámoslo como algo positivo, como un aliado que incluso nos permite llegar al mundo y mostrarnos de una manera diferente. Y entonces usted en ese asunto de los materiales, del buscarle un uso cada vez, dijéramos, más eficiente, ha desarrollado una metodología de ¿qué? De medición, de certificación o De medición, porque actualmente las metodologías que se tienen a nivel nacional, hablemos pues como un orden mucho más local, son mediciones o metodologías más desde la percepción, mucho más objetivas. Entonces, a ver, analizar el impacto ambiental se basa específicamente en lo que cada uno considere que es el impacto ambiental. Si yo considero que es al pálpito, moderado, diríamos. exactamente, si yo, claro, digamos teniendo una experiencia, por supuesto, pero si yo considero que es moderado, entonces el impacto será moderado, pero otra persona, digamos, desde otra perspectiva considera que es severo, entonces, digamos, que dar un enfoque mayor, o a veces incluso se considera que es leve porque desde su perspectiva y experticia y enfoque dirá, no es tan relevante. Pero eso tiene un tinte supremamente subjetivo. Entonces, ahora, digamos, aparece una metodología nueva que me permite cuantificar impactos ambientales, medirlos. Entonces, que yo pueda establecer en intervalos de medición, como en muchos escenarios en la norma, decir, ¿este impacto es alto o no? Porque estoy generando concentraciones considerables que se me salen de la norma o estoy dentro de la norma. ¿Estoy dentro de los límites permisibles o no lo estoy? Entonces, la idea de esta metodología es que yo pueda medir, que yo pueda cuantificar y que en algún momento determinado, en un marco normativo local, yo pueda incorporar esas variables de medición y decir, este impacto ambiental, si es alto, si es medio, si es moderado, si es leve, dependiendo obviamente de unas concentraciones o de unas mediciones previamente establecidas. Es decir, una lectura más objetiva sobre los mismos asuntos, de la calificación de leve o moderada, ya no es a mi Exactamente. criterio, sino con
una regla igual para todos, dijéramos. Claro, incluso yo siempre lo sugiero como una metodología complementaria a la que actualmente tenemos, sin desvirtuar todo el ejercicio complejo de lo que implica llegar a ese impacto ambiental moderado. Pero qué bueno poder, digamos, validarlo con una cuantificación y con una medición que me dé, digamos, un tinte ya mucho más objetivo, porque es como cuando hablamos de la parte técnica. ¿Un material es resistente o no lo es? ¿Cumple con la norma o no lo es? Yo no puedo decir que es medianamente resistente. No, ¿cumple o no cumple? ¿Lo utilizamos o no lo utilizamos? ¿Me sirve para lo que no es o no me sirve? Eso es lo que buscamos con esta metodología ambiental, generar un impacto mucho más objetivo en términos de impactos ambientales y poder reducir ese nivel de subjetividad y dar, digamos, ya valores numéricos, que incluso muchas veces se le cree más a esa estadística numérica que decir, es que el impacto es moderado. ¿Qué es moderado? Aquí yo ya puedo decir, es alto porque está por encima de la norma o está bajo porque está dentro de los límites permisibles. Entonces se hacen rangos numéricos. Exactamente. Vemos que en este momento el alcance de la metodología en un contexto local me permite específicamente cuantificar y comparar. Entonces, medí el impacto ambiental del material X y lo comparo con el impacto ambiental del material Y. Entonces, yo ya sé en términos comparativos cuál de los dos me puede generar, por ejemplo, un potencial de calentamiento global mayor. Ahora, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos llegar a establecer esos intervalos de medición en donde yo ya pueda decir si tengo un potencial de calentamiento global, ¿será que está alto o será que está medio o será que está bajo? Dependiendo de ese intervalo establecido. Y usted ha mencionado un par de veces un asunto que me sugiere es la utilidad misma de la metodología, que es, dijéramos, tomar decisiones. Así es. Permite tomar decisiones porque hoy ya tenemos que ir un poquitico más allá. Ya no es solamente decir si el material es costoso o no, o si es viable en términos técnicos o no. Vemos que eso ya las normas colombianas son establecido de manera ya muy estricta. Pero para ser competitivos, de acuerdo incluso a lo que yo pueda llegar a nivel mundial y los materiales que me están pidiendo pues, en otros países, me están diciendo, bueno, muéstrame en términos ambientales eso que implica, qué representa. O sea, representa mucho, representa poquito, en términos ambientales, cuáles de los recursos están siendo impactados y yo, digamos, ya un comprador, si yo quiero salir del país, pueda decir, bueno, tengo un criterio adicional de decisión, ya no solamente técnico, ya no solamente económico, sino que ya tengo un criterio ambiental para tomar la decisión. Este material me está ofreciendo unos impactos ambientales, digamos, que van en la línea de lo que yo quiero, entonces lo puedo comprar porque es competitivo en términos ambientales también. Y finalmente, Alejandra, el asunto de las decisiones es un asunto de economía, porque si tomo una mala decisión, saldrá más costoso o en el momento o en el tiempo, y a veces en las dos. Así es. Y es que el problema hoy es que estamos, digamos, con un estigma, y es que todo lo que sea ambiental o lo que vaya en la línea ambiental siempre es costoso, siempre. O sea, es como el estigma que tenemos. Pero la idea es que hoy, al correlacionar siempre las tres variables, incluso de la sostenibilidad, yo pueda tomar una decisión que me permita decir, no, no todos los materiales em, que tienen, digamos, una viabilidad ambiental son costosos y se lo pueda demostrar. ¿Por qué? Porque correlacioné las tres variables que son necesarias. Entonces, ahora estamos buscando también reducir ese estigma y evidenciar una relación costo-beneficio del uso de este tipo de metodologías, de estrategias que me llevan a producción, digamos, más limpia, producción sostenible, pero en donde sí o sí se tengan que correlacionar todas las tres variables. Profe, usted ha hablado varias veces en esta conversación de dijéramos, la comparación con el mundo, Mm, con los niveles internacionales.
Y entonces uno pudiera pensar, ¿qué tanto pesa eso si mi proyecto constructivo es aquí? ¿Qué tiene que ver, digamos, las demandas del exterior o la comparación internacional? Poco a poco nosotros hemos ido buscando la manera de incorporar, digamos, parámetros de sostenibilidad externos o digamos que se están llevando a cabo en otros países y que están funcionando. Por ejemplo, el tema del plástico cero o de la carbono neutralidad. Cada vez nosotros estamos buscando la manera de, digamos, incorporarlo acá. Y aparecen normativas que nos llevan a eliminar plásticos de un solo uso, que no es nada más que algo que funcionó afuera y que nosotros decimos, qué bueno que lo podamos hacer acá. Porque, digamos que de alguna u otra manera, acá también podría llegar a funcionar. Entonces, hoy, ¿qué tal si nosotros buscamos unas formas nuevas, digamos, de analizar el tema ambiental y vamos un poco más allá de lo que clásicamente estamos yendo? Entonces, hoy, digamos, el marco normativo específicamente o en términos generales más bien, se ha centrado y se ha enfocado en lo que es el tratamiento y el control de la contaminación, que es absolutamente necesario, sí o sí también tiene que estar. Pero hoy el reto también es cómo incorporamos variables nuevas. Entonces, cómo definimos también estrategias de prevención, porque más bien no esperamos o más bien no prevenimos a que aparezca el impacto, sino siempre estamos esperando a que aparezca el problema y lo corregimos. No, no. Miremos a ver cómo hacemos para minimizar el impacto antes de que aparezca. Entonces, en ese orden de ideas, hoy lo que se está buscando es claro, cómo nosotros también vamos más allá en el tema ambiental para complementar lo que tenemos y encontrar unas soluciones que nos prevengan el problema, sobre todo en un país y en un contexto tan rico en recursos naturales como el que nosotros tenemos. Y eso, digamos, pudiera llevar o ha llevado a nuevos materiales o a la utilización, dijéramos, y creativa, innovadora, distinta de materiales que existían pero que no se utilizaban para ese tipo de cosas. Claro, muchas organizaciones hoy lo que están haciendo es que incluso le cambian la denominación al residuo. Ya el residuo cambia esa denominación y ya no se llama residuo, sino que se llama subproducto, con el fin de darle un uso. O incluso uno habla específicamente con organizaciones de orden local y le pregunta, bueno, ese residuo o ese material, no, no, no es un residuo, ya tuvo un proceso de transformación, entonces nosotros lo consideramos como un material que tiene un potencial uso en X o Y sector. Entonces, hoy lo que se está haciendo es, bueno, busquemos nuevos materiales, pero no porque se estén creando en un laboratorio, sino porque hoy tenemos una cantidad de residuos sólidos que nos están colmatando, escombreras, rellenos sanitarios. ¿Por qué en vez de permitir que vayan hasta allá, no los caracterizamos, no evaluamos su potencialidad? En el caso de que tengamos que hacerles un ajuste, una modificación, se la hacemos en la organización y establecemos una interacción con otras organizaciones que posiblemente lo puedan utilizar en cualquier sector. Es sacarle provecho incluso económico a un asunto que antes era desecho. Por supuesto, es que antes esos materiales se convertían era realmente en un problema para las organizaciones, porque tenían que pagar por su disposición en un relleno sanitario, o bueno, otro tipo de disposición en una Mm. organización que se encargara de hacerlo. Pero si yo ahora sé el potencial que puede tener ese material y se lo puedo entregar a una organización porque establezca una alianza estratégica con ella o porque esa organización me lo pueda comprar, pues entonces el beneficio se traduce en una cantidad de beneficios no solamente económicos, sino también ambientales. Profe, esa metodología suya, que ustedes han venido desarrollando, ¿cómo conversa por ejemplo, las normas de ISO, las certificaciones LED y todas estas, digamos, como capacidades ya instaladas? Esta metodología, digamos que se crea, bueno, se establece a mediados de los años 90 con la necesidad de ir en la línea de esas certificaciones que se vienen creando desde hace muchos años. Entonces, si yo me quiero certificar, por ejemplo, hoy en LEED, en temas de construcción sostenible,
A mí ya me están haciendo la exigencia y me están diciendo, ojo, recuerda incorporar la metodología de análisis de ciclo de vida, es decir, analizar los impactos ambientales en todas las etapas del ciclo de vida de producto o servicio para poder establecer cuál será el punto crítico que usted pueda intervenir. Entonces tienen una relación estrecha porque conversan la una con la otra. Lead hoy está exigiéndolo. Otro ejemplo particular es lo que pasa con la norma ISO 14001, que es de medio ambiente, en donde me están diciendo de ahora en adelante, desde el año 2015, que es la última versión de la norma, me dicen, usted debe considerar también todas las etapas del ciclo de vida de su producto o servicio. ¿Quién reglamenta incluso la metodología de análisis de ciclo de vida para cuantificación de impactos ambientales? La misma ISO. Entonces, hoy todos están recurriendo a esta metodología para hacer un análisis muchísimo más completo y no enfocarse en lo que típicamente se está haciendo. Y entonces, dijéramos que por ese camino sus metodologías, sus investigaciones nos llevarían a un modelo de producción, dijéramos, más limpia, más sostenible, que converse con esas metodologías y esas certificaciones. Y en materia académica, ¿qué sigue? En términos académicos, incluso lo que yo estoy haciendo en mi curso, en los cursos de pregrado que acompaño, es mostrándole a los estudiantes lo diferente y lo nuevo que hoy van a encontrarse en la industria. Mis estudiantes, en términos pues académicos, ya de formación específicamente, mis estudiantes son de últimos niveles y están a puertas de encontrarse con la realidad. Entonces yo siempre les digo, se van a encontrar con la realidad clásica, la típica, la que hay que hacer, la que no es negociable, pero también se van a encontrar con una realidad que les permite a ustedes innovar, ir más allá. Entonces, les ofrezco la posibilidad de aprender una metodología nueva que les permita mostrar soluciones alternativas desde un ejercicio de prevención. ¿Cómo podemos conversar el tratamiento y control de la contaminación con la prevención? Entonces, ellos ya están en la capacidad de tener una mirada distinta en términos de la evaluación de sus impactos ambientales. Eso en términos de formación académica, en términos de investigación, todo por hacer. Las organizaciones hoy tienen muchos problemas con materiales, muchos, y a nosotros permanentemente nos buscan y nos dicen, tenemos este material XXX represado en un patio y tenemos 5 toneladas y no tenemos idea de qué hacer. Allá no nos está estorbando. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Bueno, vamos a buscarle un uso y vamos a hacer esa evaluación técnica, económica y ambiental del material, a ver qué potencialidades le encontramos y qué usos le podemos dar a esos materiales. Entonces, hoy las posibilidades de esta metodología, de este campo de investigación, son muy grandes porque hoy, como te lo he mencionado ya varias veces durante la conversación, se vuelve en una oportunidad muy grande y el mundo nos lo está pidiendo permanentemente. Profe, pues muchísimas gracias por esa inspiración a los muchachos, por las investigaciones, por la metodología, que espero tenga no sé yo, una certificación pues muy que tenga que ver con el reconocimiento del proceso y a las horas de trabajo que le ha dado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme hacer difusión de las cosas que hacemos aquí en la universidad, de todo lo que hacemos acá en la universidad. Bienvenida siempre. A ustedes los esperamos en otro capítulo de Apropia Conocimiento para Todos.